Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. El día de hoy nos encontramos en la Secretaría de Economía, aquí en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Conversaremos con la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio, respecto a la plataforma de acceso a mercados que se ha venido construyendo a través de los años para que los productos mexicanos se puedan colocar en otros destinos. Acompáñenos. Regresamos de corte, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior de sus cimientos. Doctora, pues queríamos acercarnos con usted para platicar un poco de la plataforma de acceso a mercado que se ha venido construyendo desde hace varios sexenios y las actividades que usted está llevando a cabo con la intención de modernizar estos tratados de libre comercio que son importantes para la economía nacional. Claro. Pues bienvenidos, Octavio. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida aquí a la Secretaría de Economía y en particular a la Subsecretaría de Comercio Exterior, que como bien dices, nosotros somos los responsables de llevar la política de comercio exterior de México. Como tú y tu auditorio saben, el comercio internacional es motor del desarrollo de México. ¿Por qué es el motor del desarrollo? Porque cuando sumas exportaciones e importaciones de México, estas suman más del 75% del PIB. El año pasado, nuestro comercio exterior de bienes sumó más de 900,000 millones de dólares. Este número se dice fácil, pero ha costado prácticamente 30 años llegar a él. Y como bien lo decías, una de las razones por las que México es un actor importante en el comercio internacional, pero sobre todo por las que el comercio exterior es un motor del crecimiento económico en México, de la creación de empleos y del desarrollo, es precisamente gracias a esta estrategia de apertura que hemos tenido con el mundo. Esta estrategia de apertura básicamente se compone, por un lado, la negociación de tratados de libre comercio. Hoy tenemos una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo. Y lo que esto nos permite es exportar producción mexicana al mundo, a estos 50 países en condiciones preferenciales, pero también nos permite traer insumos, materias primas, componentes, maquinaria, equipo, para poder tener esa producción, al tiempo que también nos permite atraer inversión extranjera. Esta plataforma de tratados de libre comercio, sin duda alguna, hace a la economía mexicana una economía más competitiva y más atractiva para el inversionista, porque llegan a México y llegan a México en condiciones en las cuales la producción puede destinarse al mercado local o a 50 mercados en el mundo en condiciones preferenciales. Y eso hace de México un país clave en el comercio exterior. Pues es muy interesante. De hecho, se establece que en cifras más o menos los tratados que tenemos firmados representan, es cierto, aproximadamente el 70% del PIB del mundo. O sea, en las cifras que tienen, Exactamente. La totalidad de tratados que tenemos. Así es, se refiere al acceso a los mercados. Correcto. Estos mercados representan en su conjunto, sí, cerca del 70% del PIB mundial. Eso lo que significa es que desde México podemos tener acceso a consumidores en prácticamente 70% de la economía mundial en condiciones preferenciales. Subsecretaria, de hecho, me parece muy interesante la manera en la que lo plantea en cuanto a la posibilidad de mercado de acceso, el acceso a mercado que tenemos como mexicanos. Esa parte no sé si pudiéramos profundizar un poco más. Cuando se lleva a cabo una negociación, la negociación siempre tiene que tener esa doble visión, ¿no?, de los productos que nosotros pretendemos exportar y colocar y el potencial que tienen los exportadores nacionales, pero también estos insumos que se incorporan a un proceso de transformación en México. O sea, es parte de las evaluaciones que ustedes hacen para modernizar un acuerdo, para negociarlo. Claro, por supuesto. Mira, Octavio, lo que nosotros hacemos al evaluar estos acuerdos es cómo posicionamos a México como un centro de producción de manufactura con alto valor en términos de tecnología, en términos de insumos, también cómo posicionamos a México como un lugar a donde podamos promover inversión nacional y extranjera para poder producir en términos más competitivos.
Esta competitividad se deriva de las condiciones de la economía mexicana, pero también ayuda o apuntala esa competitividad el poder hacerse de insumos, tecnología, maquinaria, equipo, componentes de estos países con los que tenemos tratados de libre comercio. Entonces, en este sentido, la inversión extranjera directa que recibimos y que llega al sector de la manufactura, de servicios, de agricultura, minería, etcétera, se complementa también con una estrategia de acceso a mercados en el exterior. Igualmente, nosotros también buscamos fortalecer a la economía mexicana en su conjunto para tener proveeduría alternativa de diferentes insumos, tanto en el sector primario, agroalimentario, alimentos procesados, como en el sector de la manufactura. Esta apertura y este posicionamiento de México a través de esta red de tratados de libre comercio sí ha hecho de México un país que se caracteriza por ser competitivo a nivel global, por tener una producción manufacturera global y por ser un país atractivo a la inversión, porque esta red es un factor de competitividad. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esta red, fortalecerla, crecerla y promover que al interior de nuestro país podamos tener más sectores, más regiones, más empresas, más productos que participen de esta oportunidad que da la red de tratados de libre comercio. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo en la Secretaría de Economía. Bajo las instrucciones y la dirección de la secretaria, la doctora Graciela Márquez, nosotros lo que estamos haciendo es, todas nuestras políticas están orientadas a que estos instrumentos que tenemos, porque esos son los tratados de libre comercio, son instrumentos de política pública, deben de estar orientados a tener una mayor inclusión, una mayor innovación y una mayor diversificación de la economía mexicana. Qué interesante, subsecretaria. ¿Me permite mandar a corte y regresamos? Para conocer más sobre el mundo del autotransporte, carga, pasajes, productores, proveedores, la industria general, no te pierdas En el Camino, un programa de T21 TV. Te invitamos a consultar la programación en t21.com.mx, así como en las plataformas de Ustream y YouTube. Regresamos de corte, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Doctora, estamos platicando ahorita en el corte respecto a que somos un hub en términos de transformación de productos y una plataforma de acceso muy interesante. No sé si pudiera comentarnos un poco al respecto. Claro, efectivamente, México desde los años 80 se perfiló como un centro de producción de manufactura y un centro global para poder producir, atender el mercado nacional, pero sobre todo tener un mercado más grande, que son lo que nos da el acceso a los tratados de libre comercio. Entonces, en este sentido, tú ves que México es un lugar al que llegan inversiones en grandes cantidades, por ejemplo, el sector automotor. El sector automotor en los últimos 10 años atrajo más de 25,000 millones de dólares. Vemos armadoras de todo el mundo prácticamente, cadenas de proveeduría Tier 1 de autopartes, y lo que queremos es
que más empresas mexicanas de capital nacional sean parte de esa cadena de proveeduría, porque eso es lo que va a tener el efecto multiplicador y eso es lo que va a permitir fortalecer el desarrollo de clústeres, el desarrollo de cadenas locales. Ya tenemos ejemplos en el Bajío, en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, en Jalisco, en Nuevo León, Baja California. Queremos fortalecer esas cadenas para multiplicar el efecto. Pero sí, efectivamente, esta inserción de México en la economía internacional es una inserción pensada con una visión de posicionar a México como una plataforma de producción y de atracción de inversión. ¿Por qué? Porque esto ayuda a generar empleos, ayuda a generar empresas, ayuda a crear empresas de mejor calidad y también nos hace tener presencia continua y tener una dinámica en la economía mexicana y en la economía internacional que sí nos permita mantenernos vigentes, ¿no? en las cadenas internacionales de valor. Finalmente, el comercio internacional el día de hoy responde a la realidad de la fábrica global, ¿no? El 60% del comercio internacional es comercio intraindustria e intrafirma, entonces tenemos que ser parte de esas cadenas globales de valor y el reto para nosotros aquí en la Secretaría es cómo hacemos para ayudar a que más empresas, más sectores, más regiones sean parte de esas cadenas y que podamos ir ascendiendo en la cadena de valor agregado. Y ahí creo que entra muy bien el tema de la liberalización de servicios. Sí, correcto, que también estábamos conversando. La liberalización de servicios es esencial para poder también tener una industria de servicios de soporte que sea más efectiva. Por servicios de soporte, ¿a qué me refiero? Me refiero desde redes de telecomunicaciones, redes de transporte, redes de energía, hasta servicios que dan apoyo a las empresas, servicios de administración, ingeniería, etcétera. Y me parece que un tema que es lo más vigente que hay el día de hoy y hacia donde nos vamos a dirigir es la economía digital y el comercio electrónico. Correcto. ¿No? El comercio electrónico, no me queda duda de que es una herramienta de democratización del comercio internacional. ¿Por qué? Porque el comercio electrónico permite a la pequeña y mediana empresa, a través de la tecnología, acceder a consumidores finales en cualquier parte del mundo, ¿no? Y con la renegociación que hicimos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora TEMEC, y la negociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, la entrada en vigor del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, anteriormente TPP, hay disposiciones de comercio electrónico. Y estas disposiciones de comercio electrónico sí van a detonar no solamente el comercio electrónico en México, que ha tenido crecimientos impresionantes en los últimos años. Le dije tú de 2009 a la fecha. Sino que también va a permitir atender nuestros objetivos de diversificación y de inclusión de pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior y también de regiones que no han podido participar en el comercio exterior. Entonces es una gran apuesta democratizadora e incluyente del comercio exterior. Pues a mí me parece sumamente interesante porque finalmente México gran parte de lo que lo soporta son las pymes, ¿no? Y las que se encuentran en el sector terciario. Son las que a través de este tipo de plataformas pueden tener acceso a este 70% del PIB. Incluso creo que en números establecían que eran 1.600 millones de posibles consumidores. No sé si está equivocado en la cifra. 1.500 más o menos. Y bueno, un poco en cuanto a la modernización de los acuerdos y de los tratados, porque a ti te tocó participar en iniciativa privada, en todo este proceso y ahora en el sector público, en la modernización de los acuerdos, ¿no? ¿Qué nos pudieras platicar un poquito de tu experiencia? Es más, ¿cómo funciona cuando te sientas, cuando conversas? Más la sustancia, más de lo que pasa cuando estás negociando alguna disposición o conversándola. Claro, con muchísimo gusto. Mira, en este momento, por ejemplo, tenemos en puerta y estamos por concluir la negociación de la modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, que prácticamente el gobierno anterior lo dejó terminado, pero tenemos todavía algunos pequeños temas que tienen que ver con compras públicas a nivel subfederal. Estamos muy avanzados y estamos trabajando con la Unión Europea en lograr ese acuerdo que se requiere para que las empresas mexicanas que tienen interés en participar en las compras públicas a nivel subfederal en Europa puedan tener las mejores condiciones de acceso. ¿Cómo lo hacemos? Establecemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo?
el darle las posibilidades de negocio a nuestras empresas, ¿sí? Okay. ¿Cómo vamos a detectar esas oportunidades de negocio? Bueno, pues lo que hacemos es hacer consultas con el sector privado, hacer consultas con los gobiernos locales e identificar cuáles pueden ser sus intereses ofensivos. La Unión Europea también tiene sus propios intereses ofensivos, ¿no? Y vamos encontrando los puntos de interés común o los puntos donde podemos encontrar un acuerdo. Pasa mucho por explicar, por entender qué es lo que quiere la otra parte, y pasa mucho también por explicar la posición que tenemos nosotros en función del propio interés nacional. Creo que siempre es muy importante tener muy claro cuál es el objetivo. Y el objetivo para nosotros en la Secretaría de Economía siempre es lograr las mejores condiciones de acceso para nuestros exportadores, y que cuando nosotros abrimos nuestro mercado, que nuestro mercado esté seguro, esté protegido y esté salvaguardado, en el sentido de no poner en riesgo ni a la industria nacional, ni tampoco poner en riesgo condiciones regulatorias de ambientales, salud, etcétera, ¿no? De seguridad. Entonces, ese balance siempre se puede lograr, obviamente con mucho trabajo. Pues muy interesante, doctora. Tengo que mandar a corte nuevamente, pero regresamos después, aquí en Secretaría de Economía, con la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio de la Secretaría de Economía. Regresamos del corte, amigos. Arquitectura aduanera, comercio exterior desde sus cimientos. Platicaba con la doctora, ¿no?, en el intermedio, en cuanto a, pues todos queremos saber en qué proceso se encuentra el TEMEC, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos? Sí, mira, Octavio, efectivamente, ahorita tenemos en puerta la ratificación en los congresos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que va a reemplazar al Telecan actual. Como ustedes saben, la negociación se terminó en septiembre del año pasado, el 30 de noviembre se firmó en Buenos Aires por los 3 mandatarios y ahora está en el proceso de ratificación en el Congreso. El 30 de abril en México se aprobó la ley laboral, que era una de las áreas más importantes para poder proceder en el proceso de ratificación, porque México se comprometió con Estados Unidos y con Canadá. El anexo 23, ¿no? Exactamente, la reforma laboral, que es una reforma que básicamente cambia las condiciones de relaciones laborales, promueve la democracia sindical, la justicia laboral y hace un registro nuevo. Entonces, estamos en el tiempo de cumplir con los compromisos que adoptamos. Por otra parte, Estados Unidos, el 17 de mayo, el presidente Trump anunció la eliminación de los aranceles al acero y al aluminio que le había aplicado bajo la sección 232 de la Ley Comercial de Estados Unidos, bajo el argumento de seguridad nacional. Sí, entonces, eso allana el camino para la aprobación en los congresos. Que nuestro presidente decía que incluso le ayudamos un poquito a Canadá, ¿no? Así es, eso fue lo que dijo. Si te fijas, Canadá está pronto a aprobar en el Parlamento, podría aprobarse antes del final de junio, que es cuando termina la sesión legislativa en el Parlamento en Canadá. Después Canadá se va a elecciones en octubre. En México también hemos concluido los procesos de revisión aquí al interior, entonces en cualquier momento, cuando el presidente lo decida, lo puede mandar al Senado para su aprobación, ya sea en una sesión extraordinaria o a partir de septiembre, cuando el Senado vuelve a tener sesiones. O sea, como que se está empatando Canadá con México en septiembre. Pues Canadá podría ser antes, Canadá incluso podría ser antes del final de junio. Ok. Sí, México podría ser en los siguientes meses y Estados Unidos ahorita pasó la Comisión de Comercio Internacional tenía que emitir un reporte, ese reporte ya salió, ese reporte se requería para que los congresistas en Estados Unidos puedan tener elementos para evaluar el tratado y también
con esto y con la eliminación de la sección 232 se allana el camino para que el Ejecutivo pueda presentarle a los demócratas, a la Cámara Demócrata, porque esto entra por la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, le mandará la legislación de implementación y el acta administrativa del acuerdo. Entonces, una vez que se sometan esos documentos al Congreso, tienen que pasar 30 días y posterior a eso estaríamos hablando de que podría darse el inicio de la discusión y de la consideración dentro de los comités en la Cámara para su posterior aprobación. Podría ser que a lo mejor por ahí de julio estuviéramos viendo la discusión en el Congreso, en la Cámara, y si esto fuera el caso, tal vez para antes del final de, no sé, al final del año, noviembre tal vez, pudiera darse un voto. Hay tiempos legislativos en Estados Unidos que hay que cumplir. Sí hay una discusión muy seria entre demócratas y republicanos. Nosotros estamos convencidos de que con la reforma laboral y con la eliminación de la sección 232 en México para nuestras exportaciones, sí está hoy más fuerte la posibilidad de que este acuerdo pueda ratificarse este año. Pues es magnífica la expectativa que tenemos. Sí. Y ahora, la sorpresa que tenemos para todos. Hay un diplomado, no sé si nos puede platicar un poco, pero es un diplomado que me parece excepcional. Sí, fíjate que es un diplomado sobre negociaciones comerciales internacionales que se imparte en el Colegio de México. Este fue creación, y sí quiero decirlo, de nuestro querido amigo y embajador Fernando de Mateo. Fernando de Mateo es una de las autoridades más importantes en el comercio exterior de México. Es uno de los arquitectos de la política comercial de México desde hace décadas y fue nuestro embajador en la Organización Mundial de Comercio durante 10 años. Cuando regresó, hace un par de años, el secretario Guajardo le pidió que desarrollara un diplomado para precisamente dar una capacitación técnica y profesional a todos aquellos interesados e involucrados en el comercio exterior de México, tanto en el sector público como en el sector privado, como en la academia. Ahora, si consideramos que el comercio exterior de México hoy representa el 75% del PIB, pues resulta esencial que todos sepamos de comercio exterior. El comercio exterior es muy amplio. El comercio exterior no solamente son temas aduaneros y no solamente son temas arancelarios. El comercio exterior tiene una gran variedad de temas que son muy relevantes para las empresas en México el día de hoy, para los académicos, para todos aquellos que están interesados en cómo hacemos para que la economía mexicana crezca, ¿no? Entonces, el diplomado que se ofrece en el Colegio de México, que en esta ocasión empieza a partir de agosto, y a todos aquellos que estén interesados, yo sí los invito a que participen de este diplomado. Es un diplomado que prácticamente dura un año. Visiten la página del Colegio de México, www.colmex.mx, o la página de la Secretaría de Economía de México. Ahí también tenemos www.go.mx/SE. Ahí pueden encontrar la información del diplomado. Es un diplomado que es muy, no solamente los temas que cubre es muy integral, es un diplomado que realmente le da una visión muy completa a los participantes, sino que también reúne a expertos de México y del mundo que han sido los practicantes del comercio exterior. Entonces, tienes a la gente que está realmente en la trinchera y que está desarrollando el comercio. Te da la cátedra el que negoció. Así es, así el capítulo y o sea, es una experiencia que yo creo que los que son apasionados del comercio exterior y aduanas la tienen que vivir y que vale la pena. Totalmente. Las clases son presenciales, son aquí en la Ciudad de México, y entiendo que eso también deriva de un convenio que firma la Secretaría de Economía con el Colegio de México, con la intención de fomentar las mejores prácticas y bueno, que tengamos más mexicanos bien preparados, ¿no? Así es, así es. Es una colaboración de la Secretaría de Economía con el Colegio de México. También tenemos mucho apoyo de la Organización
Organización Mundial del Comercio y contamos con la participación de expertos internacionales de diversos países que han participado en la organización o que han participado desde sus ministerios, desde sus lugares de adscripción en los procesos de negociaciones comerciales internacionales. Y no nada más es interesante conocer el proceso per se, también es muy importante conocer la sustancia de las materias. Este es un diplomado que le va a dar a todos aquellos que lo puedan tomar, que realmente lo recomiendo ampliamente, les va a dar mucha idea de por dónde viene realmente el reto del comercio exterior a futuro. O sea, nosotros tenemos que tener una visión de país, de hacia dónde vamos, y el comercio exterior es una herramienta esencial. Si no pensamos en términos globales, no vamos a poder realmente atinarle hacia dónde debemos de destinar nuestros esfuerzos, nuestras empresas, nuestros recursos para generar la sustentabilidad que requerimos en México y sobre todo para ser parte de la competencia del mundo. O sea, nosotros tenemos que estar presentes y tenemos que estar al día de todo lo que está pasando en el mundo, porque si no nos vamos a rezagar. Muchas gracias por recibirnos en su oficina. Al contrario, Octavio, gracias a ustedes. Me dio mucho gusto tenerlos aquí en su casa y pues estoy a sus órdenes. Y por último, no dejen de participar en el diplomado. Les aseguro que va a ser una experiencia muy enriquecedora, muy valiosa para toda su vida. No se van a arrepentir. Amigos, Arquitectura Aduanera, Comercio Exterior desde sus cimientos. Nos vemos la próxima.